Bienvenido a este primer episodio de Historias del Trail de 2026 que empieza con un plato fuerte. Entrevista a Andreu Blanes, un ganador de Siersinal en 2022, segundo en Cegama 2025, podio en el Mundial de Canfranc y además un corredor espectacular que viene de hacer 27:47, récord autonómico en el 10K de Valencia. No solo eso, Andreu ha protagonizado el que para mí es de momento el fichaje más destacado de este Trail Mercato, junto quizá con Hans Troyer para Hoka, pero a nivel español desde luego es el más destacado porque después de varios años con Hoka ha fichado por el equipo Salomon Internacional. Me apetecía mucho hablar con él, conocer o explicaros un poquito la intrahistoria de este fichaje que yo obviamente conocía bien porque trabajo en Salomon, saber un poquito sus grandes objetivos que, atención, van a empezar muy pronto, el 15 de febrero en la Maratón de Sevilla, y también qué planes tiene para su temporada de trail. Siempre es un placer hablar con Andreu, que además de ser un gran corredor tiene opiniones muy formadas, muy razonadas, que tiene discurso que va más allá de lo puramente deportivo, y creo que era una manera ideal de arrancar este 2026 y de volverme a poner con el podcast. Os dejo con la entrevista, espero que os parezca interesante y ya de antemano gracias por comentar, darle al like o suscribiros si os ha gustado. Sintonía de Historias del Trail y arrancamos. Bienvenidos a la mítica Cegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Currido Water ganan a Trans Gran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia. 11 victorias en Cegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es historia del trail. Andreu Blanes, ¿qué tal? Felicidades. Hola, muchas gracias. Bien, mira, después de la presentación de esta semana ya de vuelta en casa. Porque para la gente que no lo sabe, que ya se ha enterado todo el mundo, tela la repercusión que ha tenido, pero tú has anunciado que has fichado por Salomon, has estado esta semana en Annecy con el equipo internacional. ¿Qué tal ese primer contacto con tus nuevos compañeros? Bien, una sensación nueva, que el cambio de equipo era algo nuevo para mí porque nunca había vivido algo así y estaba un poco nervioso, ¿no? Y ver cómo funciona el equipo, el staff, los compañeros y que te presenten la marca, creo que da una confianza brutal. Ya la tenía por lo que me habían explicado, pero verlo en primera persona siempre pues como que reafirma la decisión. Anunciaste a final de año que dejabas Hoka, has tardado un par o tres de semanitas en anunciar que fichabas por Salomon. Lo que me gustaría saber, hasta el punto que nos puedes explicar, es cómo ha sido el proceso de este fichaje por Salomon, también para la gente del mundo del trail que no sabe un poquito los entresijos. Es decir, ¿quién contacta contigo? ¿En qué momento del año? Pues bueno, al final algunas marcas sabían que acababa contrato este año y ha habido interés por intentar ver mi situación, ¿no? De cara al futuro. Hablas con ellos. En el caso de Salomon, pues fue Aitor el que me preguntó, me llamó y me contó un poco. Y después pues hablas con el team manager y si llegas a un acuerdo y en el momento que lo tienes cerrado, pues ya está, ¿no? A partir de ahí hay que ver cómo se anuncia, que a mí me hubiera gustado hacerlo antes, pero bueno, el acuerdo lo teníamos desde diciembre y estaba en Sierra Nevada además entrenando y fue así como muy inesperado porque ya te digo, que había algunas conversaciones por ahí y de repente todo encajó y enseguida teníamos el acuerdo ya palabrado.
Has mencionado a Aitor, que es Aitor Biribay, que es este jefe del proyecto de alto rendimiento de Salomon. Para la gente que no lo conoce, que es un chico que viene de Ineos, un chico vasco. Y te quería preguntar, Andreu, una de las preguntas que tenía apuntadas es ¿hasta qué punto esta estructura ha influido en tu decisión de fichar por Salomon? Pues ha influido bastante porque, bueno, venía de un sitio en el que cada uno va por libre. A mí no me importa ir por libre, ¿no? Porque, bueno, tengo mi manera de funcionar y me gusta organizarme todo bien, pero sí que es verdad que de cara a ciertas competiciones como la de Cegama que hice el año pasado, o Cinal, o competiciones que vas más solo, una estructura así o pensaba que me hacía falta. Es verdad que esta estructura va mucho más allá, va a una estructura que te envuelve en el día a día, en toda la planificación anual y claro, cuando ves esa posibilidad, pues es algo que suma un montón de valor a la propuesta que te están mandando. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente de lo que has visto hasta el momento en cuanto a esta estructura nueva, por así decirlo, más científica aplicada al trail o al running? De momento tampoco he podido profundizar mucho porque, bueno, la presentación era el lunes y esta semana hacían toda una batería de reuniones y demás. Yo hice solo el primer día y me volví para poder preparar bien el maratón y he podido verlo por encima. No deja de sorprender una estructura tan profesional en un deporte, por lo menos yo no había vivido algo así, y verlo cómo está estructurado y demás, aunque ya te han hablado, pues sorprende, aunque ya te lo esperas, sorprende aún así. Tengo ganas de poder profundizar más, que ya después del maratón podré ir allí y hacer todos los test y todo lo que hacen más en profundidad y ver qué es lo que me pueden aportar más en el día a día. Pero ya te digo que aunque me lo esperaba, no deja de sorprender verlo ya en persona y la estructura tan metódica y tan profesional que tienen. Has firmado por 3 años, supongo que eso te da tranquilidad para centrarte únicamente en el deporte y también un poquito para, sin entrar en cifras obviamente, o si no quieres, pero para la gente que nos está escuchando que no está tan metida en el mundo del trail, entiendo que es un contrato que te permite vivir exclusivamente del trail. Sí, sí. Vengo de 2 años de renovación. En el 24 y 25 he tenido que negociar y es algo que añade mucho estrés y mucha incertidumbre. Entonces, este año que tenía un poco la sartén por el mango, todas las conversaciones que tenía era más en cuanto a tener tranquilidad de un contrato largo que otra cosa. Y sí, tengo la suerte de que es un contrato que me permite dedicarme a esto 100%. No es un contrato de futbolista ni mucho menos, Sí. pero bueno, yo estoy contento porque viendo de dónde vengo y la manera que tengo de entender el deporte, el poder dedicarme exclusivamente a entrenar es un sueño que hace unos años ni me planteaba y que ahora estoy disfrutando un montón. Tu perfil como corredor es algo curioso porque vienes de algo tan técnico como la orientación, pero a la vez también haces mucho asfalto y altísimo nivel. De hecho, tú has buscado la clasificación para los Juegos Olímpicos en pista, vienes de hacer la 7ª mejor marca española en 10K y es evidente que si has tomado esta decisión de ir a Salomon es porque también confías en el producto de asfalto a corto y medio plazo, ¿no? Entiendo. Sí, Salomon es una marca con una historia muy larga y muy potente, ¿no? Pero cuando te hablan del proyecto y del futuro, es importante sentir que se alinea un poco en la dirección que va el deportista también. Y en este caso creo que para mí es un momento muy bueno de haberme unido a Salomon, porque creo que quieren expandir la marca más allá de lo que se ha visto hasta ahora y volver a ser los referentes de la montaña que han sido, pero como que modernizando la parte de asfalto y ruta que habían tocado un poco y creo que tienen un potencial enorme. Entonces
estar ahí creo que me pone en una situación muy chula y tengo muchas ganas de vivirla. Ya lo has mencionado, luego hablaremos un poquito más en profundidad de tu calendario, pero tu próxima gran cita es la Maratón de Sevilla, que vas a correr con esas SLAP Phantasm 3 que acaban de salir. Y quería saber hasta qué punto también dentro de las conversaciones con tu nueva marca se ha hablado también de no solo un rol como atleta, sino también usar toda tu experiencia para poder evolucionar esta línea de asfalto, o no se ha hablado de eso. Bueno, sí, te hacen sentir que vas a ser parte de ello. En estos primeros contactos que hemos hecho esta semana en la presentación ya ves la línea de trabajo que tienen, que me parece brutal. La verdad que es algo que me, me pone como... me motiva un montón para poder aportar ese conocimiento que has dicho a la marca. No sé hasta qué punto me harán caso o no. De momento acabamos de empezar, pero yo creo que es algo que a los dos nos puede venir bien, tanto a la marca como a mí. Hace una década la mayoría de los corredores de trail paraban en invierno y se dedicaban al esquimo o al ciclismo, y ahora cada vez vemos más como muchos no paráis de correr y os centráis en el asfalto. ¿Crees que esto cada vez va a ser más el paradigma en el mundo del trail? No sabría decirte tampoco, porque al final el trail está ahí en medio, ¿no? El alpinismo, el esquimo y también del atletismo. Entonces se juntan perfiles muy diferentes. Con Manu, por ejemplo, que coincidimos en el Mundial, él tiene una manera de entrenar muy diferente a la mía. Y coincidimos en ciertas carreras, luego en otras pues será imposible, ¿no? En un 10K creo que no nos veremos las caras nunca, y en las carreras de esquimo que hace él o sus retos de montaña, pues entiendo que tampoco. Me parece una parte interesante del deporte, ¿no? El que une perfiles muy diferentes. Creo que el hecho de que crezca el deporte como está creciendo sí que va a abrir la puerta a que haya gente que combine asfalto y montaña. No sé si va a ser la tendencia para todo el mundo. Yo creo que se va a ver gente que combina las dos a muy buen nivel, pero yo creo que se va a seguir viendo la gente que hace esquimo y montaña también, como puede ser Malen, Remy o el mismo Oriol Cardona. Lo que pasa que, claro, por ejemplo, mira, hablando de esos tres nombres, Oriol, claro, ahora está centrado en los juegos, lleva prácticamente un año o dos que no corre en montaña y es uno de los mejores del mundo. O Remy mismo, como al final la temporada de esquimo pues se le alarga casi hasta abril, él no llega a su primer pico de forma hasta junio si llega, ¿no? Entonces ya prácticamente tienes media temporada de trail hecha. Sí, ahí ya depende de las prioridades de cada uno. Yo entiendo que Oriol tienes unos juegos y tienes unas posibilidades muy altas ahí, que sacrifiques un poco las 2 temporadas anteriores de cara a intentar buscar un oro olímpico, que sería un bombazo. Entonces lo veo lógico y totalmente entendible. No sé qué idea tendrá después de los Juegos, si le apetecerá volver a la montaña, pero no me extrañaría que en el 2027 quizás sacrifique un poco el esquí por hacer algo de montaña. Lo digo desde el desconocimiento, más un poco de cómo lo vería yo, ¿no? Pues bueno, cierras esta etapa ahora de montaña, te apetece volver a intentar un objetivo de trail, pues vas por ahí. Sí, no, es interesante, ¿eh? Yo sí que percibo que cada vez hay más gente, muchos corredores que en febrero o marzo de trail que están haciendo carreras de asfalto y buscando velocidad sobre todo. Y esa es otra pregunta que te quería hacer. Tengo la sensación también que sobre todo en las distancias cortas, y aquí ojo que hablamos de 20-42 kilómetros o incluso OCC, cada vez se corre más rápido, cada vez necesitas estar más afinado, más rápido, no es solo técnica. Y si crees que hasta qué punto es imperativo este entreno más de velocidad o de calidad para poder rendir en el trail. En mi caso, más que buscar velocidad, es una base aeróbica que me viene muy bien. Es un estímulo diferente al de la montaña, pero creo que a nivel aeróbico te da un estímulo que la montaña es imposible que te dé, porque
En asfalto vas, por ejemplo, en el maratón son 2 horas que vas al 100% y no tienes descanso. En montaña eso no pasa, porque como tienes bajadas o tienes que gestionar las partes técnicas, siempre puedes como recuperar dentro de la propia carrera a nivel de motor. Y el correr rápido en invierno, quizá para un atleta que viene más de la montaña, sí que le supone otro estímulo, ¿no? Más de correr en el sentido biomecánico. Y en las carreras cortas eso es una ventaja porque por mucho desnivel que haya, hasta en el mismo Canfranc que era desnivel a tope, había tramos de conexión y es que ahí eres capaz de recortar tiempo ahorrando mucho esfuerzo. Entonces, el profesionalismo en el deporte está ahí y cada vez yo creo que la tendencia va a ser buscar cada detalle para acabar mejorando en el global como deportista. Lo estamos viendo incluso en carreras largas como Western States, pues imagínate, ¿no? En carreras cortas, que ya va de segundos. Sí, a ver, Western es que además es muy de correr. Si tú eres capaz de ir a 3:15, 3:20 con relativa soltura, en los tramos que se pueda correr muy fácil en Western, te pones a 3:30 y vas, entre comillas, ahorrando. Eso es clave para una prueba que, aunque sea en 14 horas, se corre muy, muy, muy rápido. Mira, esta no la tenía apuntada, pero me ha venido a la cabeza. ¿Tú te ves alguna vez haciendo algo tipo esto o lo descartas totalmente tantas horas corriendo? Ni sí ni no. De momento no me lo planteo. Tengo mi futuro muy claro en los próximos años, de intentar explorar la distancia maratón, que me siento muy cómodo, y combinándolo además con el maratón de asfalto y montaña, esta distancia OCC, es un reto que me apetece mucho y creo que aún tengo mucho que aportar ahí. No lo descarto en el futuro. De momento no es algo que me motive, pero no descarto preparar una prueba así si en el momento lo siento y me apetece. Bueno, vamos a más a corto plazo. Esta maratón de Sevilla que vas a correr el día 15 de febrero, vienes de hacer 27:47 en el 10K de Valencia. Yo creo que sí. ¿Tienes un objetivo de tiempo para el maratón de Sevilla? El objetivo desde el principio era mejorar la marca del debut del año pasado en Valencia, que era 2:9, intentar ver el 2:8. Yo creo que voy por buen camino. Si fuera muy, 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 muy bien, pues quizá pelear ver un 2:7, pero en principio el objetivo y con lo que estaría contento es con hacer 2:8. Hace tiempo hice un artículo en Runedia en el que miraba tiempos de corredores de trail, por así decirlo, que habían corrido en maratón. Y fíjate que el más rápido que tenía era David Cannon, que en 1980 hizo 2 horas 11. Luego hay gente como Jonathan Wyatt, que hizo 2 horas 13, que incluso llegó a ir a unos Juegos Olímpicos. Max King 2:14, Jim Wansley 2:15. Tu tiempo es de los mejores para un corredor que también se dedica al trail. Sí, yo pienso que es un tiempo que me pone ahí. Al final no estoy a nivel europeo propio en cuanto a nivel de ruta, pero estoy a las puertas. Creo que si consigo arañar un poco, si me pone ahí en un nivel de eso, de tope europeo, bueno, de élite europea, que es el objetivo ahora. Y creo que no ha habido muchos que hayan hecho esto desde el trail. Para mí la referencia es Matías Kibus, que además ahora es compañero en Salomon. No sé si lo considero corredor de trail o no. Tiene, no sé si es un quinto en final y ha corrido algunas de montaña, pero sobre todo es múltiple campeón del mundo de orientación y tiene 2:6:48, que es una auténtica locura. Sí, ¿no? Y para mí ese es el tiempo referencia y que yo creo que no batiré nunca, es ese. Entonces, bueno, has dicho algunos tiempos, pero yo te añado el de Matías, que se pone ahí en el número 1. Fue quinto en Nueva York, ¿no? Si no me equivoco, algo así. Bueno, eso decían el otro día en la reunión y yo dije, ¿sabéis qué? Es cuarto ya, ¿no? Porque dio positivo el tercero, creo que era el tercero, así que para mí ya le considero cuarto. Sí, sí. No, creo que para lo bueno que es poco conocido, Matías.
Sí, la verdad que sí, debería de ser muy famoso porque lo que ha hecho es brutal. Sí, sí. Hablando de este 27-47, entre comillas, te sorprendió porque yo desde fuera sí que récord autonómico, séptima mejor marca española, si no me equivoco. Una barbaridad, ¿no? Sí, no, me sorprendió totalmente porque yo venía haciendo entrenos de maratón, es verdad que me estaba encontrando muy bien a nivel aeróbico, pero normalmente la competición que metemos en la preparación de un maratón es una media, porque los ritmos se asemejan más. Uh-huh. Este año no coincidían bien por fechas y demás, entonces decidimos hacer el 10K, que era el que nos cuadraba. La sorpresa fue poder mover esos ritmos tan fuertes. Y es lo que, como digo, sabía que aeróbicamente me encontraba muy bien, pero yo me esperaba un 28-20, por ahí. No me esperaba ser capaz de correr tan rápido, la verdad. ¿Cuál es la clave para maratón? ¿Qué es lo que crees que tiene que salir bien para que puedas lograr esa marca que aspiras? La clave es el ser capaz de dominar un ritmo hasta el infinito. El 10K es verdad que me sorprendió y te hace ver que estás muy bien de forma, pero es que más que correr rápido es ser capaz de aguantar ese ritmo de 3:0, 3:1, 3:2 durante 2 horas, y a partir del kilómetro 30 es donde se decide la carrera, así que la clave es esa. Por curiosidad, ¿cuántos geles tomas en una maratón así de asfalto de 2 horas? Pues ahora me pillas un poco a contrapié porque desde Valencia ya han pasado tantas carreras que no me acuerdo. Sé que metí 100, 110 a la hora, no me acuerdo en el maratón ahora. ¿2 o 3? Y además como en el maratón sí que dejamos los botes, al final los diluyes y los vas repartiendo, pero me parece que eran como 250 gramos tenía repartidos, más lo que perdí, así como 220 gramos tomé. Unos 110 la hora, ¿no? Bueno, Sí. Sí, ya encaja. Aparte del Maratón de Sevilla, 15 de febrero, tu siguiente objetivo, si no me equivoco, ya es el Campeonato de Europa de Off-Road, que tendrá lugar en junio en Eslovenia. Sí, es un objetivo que me apetece preparar en la distancia corta antes de los objetivos de verano. Me parece que además encaja bien el hacer algo corto de camino a agosto. Y sí, ese sería como el primer objetivo de trail. ¿Y ha sido fácil renunciar a una carrera como Cegama, que es un par o 3 de semanas antes, donde el año pasado te quedaste a las puertas de ganarla? No es que renuncie por el europeo, renuncio más porque Canfranc fue bastante tarde, quería preparar el maratón de asfalto bien y correr el 15 de febrero y el 17 de mayo creo que es, no lo veía viable porque me gusta prepararlo bien y después del maratón de asfalto quiero descansar, recuperar bien el cuerpo porque orgánicamente es un estímulo muy fuerte. Y pensé que no me daba tiempo a llegar en condiciones o como a mí me gusta llegar a una competición y decidí, bueno, ya lo tenía claro, no fue algo que me costó porque lo veía claro que la mejor opción era buscar el objetivo de verano y quizá en el 27 sí que dedicarle más tiempo a Cegama. Tú sí que tienes fama desde fuera de preparar muy bien las carreras, los objetivos, centrarte en poquitas carreras, 2, 3, que esto rompe radicalmente con lo que se viene haciendo los últimos años de muchos corredores, ¿no? Que corren prácticamente cada fin de semana en trail, que corren 10, 12 carreras al año. Pero ¿no crees que quizás sin llegar a tu extremo, por así decirlo, pero cada vez se va viendo más esa tendencia de competir menos y preparar más estos grandes objetivos? Veo de todo, ¿eh? Veo corredores que mantienen un nivel, pues de gente que corre las Golden y queda bien todo el año, más o menos, ¿no? Y hace la liga, o gente que hace las Sky o algunas ligas así, gente que le gusta competir bastante y mantiene un nivel estable todo el año. Y luego gente que sí, que prepara bien un objetivo. Es verdad que tan extremo como yo veo muy, muy poco, porque al final también es un poco arriesgado, ¿no? Yo si el año pasado no me sale bien Cegama o el Mundial, pues has perdido casi como medio año, ¿no? Entonces
es un riesgo que hay gente que no está dispuesta a asumir o que prefiere vivirlo de otra manera y creo que se seguirá viendo por lo menos ese perfil doble de corredor que aparece para preparar una carrera o corredor que tiene un nivel muy estable todo el año. Claro, esto es una conversación muy interesante que he tenido con algunos corredores que, por un lado, evidentemente, si tú preparas objetivamente un objetivo específicamente, te da muchas más opciones de ganar y además creo que ciertas carreras, si no las preparas así, prácticamente lo vas a tener muy complicado. Pero a la vez la presión también aumenta, porque como dices, si te sale mal ese día, prácticamente te puedes quedar un año en blanco. Sí, lo que pasa es que a mí es mi manera de entenderlo. Por ejemplo, ahora que estoy preparando el maratón de asfalto, obviamente hay el riesgo de que pase algo, ¿no? De que te lesiones, de que no te salga bien, de que lo que sea, pero es que el maratón se prepara así. Si no vas a llegar allí, no vas a hacer tu marca personal. Pues yo veo esa filosofía un poco en la montaña. Yo quiero preparar C-Gama para llegar allí a que sea mi objetivo y hacer mi mejor tiempo. Entonces, si no lo preparo así, no lo entiendo y por eso prefiero este año buscar un objetivo en verano para tener el tiempo suficiente de prepararlo bien que no ir ahí a media caña y a verlas venir. Hace unos años los mundiales y los europeos de trail tenían más bien poca relevancia. ¿Hasta qué punto crees que ahora han ido ganando importancia, especialmente, por ejemplo, después de Innsbruck y de Canfranc? Bueno, creo que desde Tailandia ya se considera un mundial propiamente dicho, el mundial de la Federación de Atletismo. Aún así, creo que aún le falta un poco, no porque no haya el nivel, que creo que ya lo hay, pero si se quiere tener una continuidad en ese sentimiento, ¿no? de Campeonato del Mundo, es importante que lo cuiden y le den el valor que tiene como mundial, porque los circuitos privados tienen un potencial de repercusión y económico enorme y la mayoría de países van al Campeonato del Mundo y no ponen premios o no ponen becas. El premio económico del Mundial de este año tampoco era nada del otro mundo. Entonces, o se intenta esto compensar y hacerlo atractivo de verdad para todos los corredores, o hay el peligro de que vuelva a bajar la sensación de campeonato del mundo como la entendemos. Sí que creo que tanto Innsbruck como ahora, sobre todo en Canfranc, que ha habido un nivel brutal en todas las distancias. Ha sido un campeonato muy chulo y que la gente lo ha disfrutado, pero sí que me gustaría eso, que se cuidara y se le diera el valor por todos los lados de Campeonato del Mundo para que en el futuro siga teniendo ese estatus y la gente siga queriendo ir. Sí, quizá la sensación desde fuera es que Canfranc el nivel ha estado, indudablemente, el nivel competitivo, y que quizá falta crecer a nivel más de profesionalidad, obviamente de premios económicos, incluso de retransmisión y de repercusión. Sí, exacto. Al final, este año, ya te digo, yo la sensación que he tenido, pues en el Ultra estaban todos, en el maratón creo que también estuvimos todos, en el Classic había un nivelón, en el vertical también, pero me da la sensación de que hay gente que ha apostado mucho por este mundial y se ha quedado un poco en el decir, pues yo ya, o sea, lo he preparado, he corrido un mundial, me he llevado el puesto que sea, me da igual que sea el primero que el séptimo, pero es que me he quedado igual. Mi marca le da igual que quede el 7, por decir un número. Mi federación le da igual quedar el 7. Entonces, ¿qué hago? El próximo mundial, si ya he preparado un mundial, ya sea internacional, ya lo he vivido, me da la sensación que hay un poco ese peligro, ¿no? De decir, pues bueno, ahí se queda. O le dan valor de verdad o ahí se queda. Será interesante ver lo que pasa en Sudáfrica dentro de 2 años, porque es un país al que no es tan fácil viajar y por cosas como estas que dices, que es verdad que también a ti al final, si te está pagando una marca, pero luego corres con la camiseta de otra, pues bueno, importa relativamente. Bueno, el hecho de correr con la camiseta de la federación
no es tan importante porque las marcas, yo vengo del mundo del atletismo y las marcas te valoran un campeonato del mundo aunque corras con la federación y lleves las zapatillas que lleves. Sí. Es porque saben que el campeonato del mundo es la carrera que más repercusión tiene para un atleta. Tú haces 3.000 obstáculos, que era mi caso, te clasificas a unos juegos, te clasificas a un mundial y eso es la carrera número 1 que va a salir en todas las revistas, en todas las webs, en todos los Instagrams del atletismo, va a salir ese momento. Uh-huh. Si eso no llega en el mundial de atletismo, y al final ahora es tan fácil y tan triste también a la vez, ¿no? Pero es tan fácil de contar como los seguidores en Instagram o la repercusión que tiene en Instagram. Si yo voy a Cegama, quedo segundo y duplico seguidores y voy al mundial, quedo tercero y no llego ni a 1.000 seguidores, claro. O sea, ese es el ejemplo, ¿no? No es que yo lo haga por eso, pero es un poco claro. la señal que te da que una cosa sí y la otra no. Y eso las marcas lo saben y te lo van a valorar. Por eso te digo que al final tú vas a un mundial de atletismo y se entera todo el mundo de atletismo y te van a subir los seguidores. En cambio, en montaña creo que aún falta un poco de recorrido ahí. Es que al final las marcas lo que quieren es repercusión, sea donde sea. De ahí también pues el interés que hay por UTMB, en el que luego hablaremos un poquito más, pero tú vas a debutar en la OCC. Te quería preguntar, yo creo que al final tengo la sensación que hoy en día el corredor valora UTMB por la repercusión mundial y europeo, y luego carreras sueltas, ¿no? Tipo Cegama, lo que comentabas, que este es exactamente el calendario que vas a hacer tú de trail en 2026, el europeo de trail de off-road, Sierginal y OCC. ¿En qué punto ves los circuitos como las Golden Trail o las Skyrunner World Series? Pues lo veo en un punto muy dinámico en realidad, porque hace muy poco las Golden eran lo más dentro del trail y yo creo que han perdido potencial, o sea, han perdido ese puesto de privilegio. Creo que UTMB ha sabido reinventarse muy bien y tienen un producto que les está funcionando y lo están exprimiendo económicamente hasta límites que yo pensaba que no se podían exprimir. Espérate. Y no lo sé, todo el mundo dice es que hay que estar en UTMB. Y yo pienso, barcos más grandes han caído en otros sitios, es verdad, ¿eh? Y al final han tenido que, hace también muy poco que han puesto los premios económicos, y eso lo he vivido a través de Antonio, que es mi mejor amigo, y ha quedado 3 veces en el podium seguidas y ha visto la evolución de los premios. Y es que si no hubieran hecho eso, por mucha repercusión, al final, en el momento que puedas, pues vas a dejar de ir. Pero bueno, sí lo han sabido concentrar muy bien en una semana y de momento ahora, como antes veía las Golden, ahora veo a UTMB. Las Sky están intentándolo, están buscando la fórmula, pero ya te digo, veo un mundo muy dinámico y todos intentando buscar ahí su trozo de pastel. Pero es que nunca sabes, de repente te sale Broken Arrow de las Golden y te meten unos premios brutales y todo el mundo quiere ir. 30.000 euros al ganador. Sí, pero a lo mejor va, no sé, por ejemplo, este año que va Sara, imagínate que gana, se lleva el premio, pero allí ni había tele, ni había público, ni nada, el año que viene cortan y ha sido una cosa de un año, es que nunca lo sabes. O al contrario, o igual pegan el pelotazo y se convierte en la carrera de referencia de distancia corta. Uh-huh. Sí, ellos decían que quieren convertirse en una Cegama o una Sierginal de Estados Unidos, y esto nos lleva a tu siguiente gran objetivo en cuanto a trail del año, a Sierginal. Vuelves ahí tras ganarla en 2022 y ser octavo en 2025. Y antes de hablar de este año, me gustaría viajar a 2022, en el que yo estaba en la meta y llegas, tras una espectacular remontada, llegas segundo. Y aquella historia que rompes a llorar de emoción porque hay una intrahistoria con el COVID que quizá mucha gente no conozca respecto a ti. Sí, a ver, ese año fue una sorpresa muy grande porque yo no tenía que haber corrido Sierra Final, yo estaba preparando los obstáculos
y tras la tercera dosis de la vacuna de COVID, que pasé una época muy, muy, muy mala de salud, estuve 5 meses que no podía ni entrenar ni competir, claro, pero sobre todo que no sabía qué me pasaba. Cuando empecé a recuperarme, la temporada de atletismo había acabado y fue como, bueno, pues no sé, voy a buscarme una carrera así para hacer en verano y no perder el año, ¿no? Deportivamente hablando. Me quedan 2 meses para la cierre final, empecé a entrenar, de repente todo empezó a encajar muy bien, los entrenos los asimilaba, me encontraba genial y fui allí y también, ¿no? Pues todo salió redondo y acabé ganando al final, entré segundo, pero acabé ganando además, que eso fue otro bombazo mediático Sí. y la entrada a meta la gente no me conocía, pero bueno, yo lo que venía detrás más que el resultado era el volver a sentirme deportista, porque hubo momentos que pensaba que no iba a volver a tener el nivel que tenía antes y fue un poco como descubrí que tenía un futuro en el trail. Esa, lo has comentado tú, esa edición la acabas ganando por la descalificación de Marc Angou, es decir, eres un ganador de Sierrinal, pero tú, claro, sí que lo celebraste mucho por todo esto que dices, ¿eh? Casi más que por el segundo puesto, por todo lo que habías pasado, pero claro, tú no has podido vivir la sensación de ser coronado como ganador de Sierrinal. Ahora que miras hacia atrás, ¿qué sentimientos tienes al respecto? A ver, son cosas que en el deporte pueden pasar y yo al final cuando preparo una carrera sí que la preparo obviamente pensando en ser el mejor Andreu y ser el mejor Andreu. Sobre todo es más como de proceso, pero también el resultado forma parte de eso y piensas en ganar la carrera que sea. En Cegama, por ejemplo, este año pensaba lo mismo. Pero en el momento que cruzo la meta, el resultado me da igual, porque yo le he dado todo, ese año le había dado todo, me había exprimido al máximo esos 2 meses de preparación, todas las dudas que venía de ese periodo de salud malo y entonces a mí me vale con entrar, aunque no haya una cinta, y hoy a ese día había ganado para mí. Obviamente me jode que haya tramposos y ojalá les sancionen de por vida a partir de ahora, pero yo la experiencia la tengo y no es algo que le tenga rencor ni muchísimo menos. Yo ese recuerdo le tengo muchísimo cariño y nunca pienso en si me robaron más o menos. Hay otras situaciones en las que sí que me siento robado y puedo poner el ejemplo, por ejemplo, en el Campeonato de Europa de Cross he estado, no sé si han sido 3 o 4 años muy cerca, pero sobre todo el último fui el primer reserva del equipo. El Campeonato de Europa de Cross es en diciembre y en enero dio positivo uno. Hostia, claro. Del equipo español. Entonces, ese sí que me ha robado, porque me ha robado la experiencia de correr un Claro. campeonato de Europa, que no sé si la voy a volver a vivir, o sea, no sé si la voy a volver, no sé si la voy a vivir nunca. Entonces, mi manera de entender el deporte es un poco así, ¿no? En el momento que cruzo la línea de meta me da igual. Este año en Cegama, el que me viera, no sabe si había ganado, había quedado segundo o había quedado el que fuera, pero yo lo celebro porque llevaba mucho tiempo preparándolo, me ha salido todo bien, me he exprimido al máximo. Obviamente el resultado forma parte de eso, pero ya está. No me siento mejor ni peor porque el primero me haya ganado o porque haya dado positivo. Tú que conoces bien también en otros ámbitos más como este que decías, el cross o el atletismo, en el que el dopaje pues está más evolucionado igual que el deporte, ¿cómo ves el tema en el trail? ¿Crees que es algo puntual? ¿Es algo que ya está aquí? ¿Es algo que llegará? Pienso que igual que en el atletismo hay, pero o sea, es que ves opiniones de todo tipo, ¿no? La gente que más inocente que te dice, pero si pasan controles es que Ya. van limpios. No, sí, que des negativo en un control significa que no has dado positivo, no que no te dopes. Y eso es importante aclararlo porque hay mucha gente que en ese sentido se equivoca. Pero tampoco creo que vaya todo el mundo encendido. Lo que sí que veo que en el trail falta mucho control y hay gente sospechosa que a lo mejor alguien que viene del atletismo puede entender cómo funciona el cuerpo de un atleta y hay rendimientos que a mí me sorprenden mucho.
el problema es que no hay controles fuera de competición. Al no haber de momento una federación tan fuerte detrás, no la hay. Y bueno, también luego ves algún caso de gente que corre circuitos privados, pero por el Mundial no se le ocurre aparecer. Entonces, bueno, yo tengo mi opinión, obviamente, como todos tenemos la nuestra. Y es lo que te he dicho, ¿eh? Yo creo que haberlo haylo porque ya han habido positivos, de hecho han habido unos cuantos en estos últimos años, pero falta control para que por lo menos la gente no se sienta impune y pueda hacerlo libremente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo yo creo que lo más importante ahora es más este pool de control fuera de la competición, más que en una competición concreta, que es lo que tú dices. Si ya en competición pillan a gente, sabiendo que va a haber control, imagínate si se hacen controles fuera. Sí, claro, ese es el quid de la cuestión es ese. O sea, últimamente en España, por no decir nombres, pero ha habido algún caso de gente que se ha saltado 3 controles. Y bueno, obviamente sus familiares dirán que no ha dado positivos, que simplemente... Claro. Pero claro, es que si te saltas 3 controles, la gente que sabe de eso sabe que no hay ninguna duda, que es que no es casualidad, que son 3 controles en un año, que es un periodo de tiempo bastante corto para fallar 3 controles. Entonces, sería interesante que eso se implemente en el mundo del trail. Y yo pensaba que después del Mundial iban a abrirlo más. De hecho, creo que algún español lo han metido, pero no sé qué criterio han seguido, porque tampoco me cuesta decirlo, que a mí yo no estoy en el Adams, yo no tengo que poner la localización, a mí no pueden venir a buscarme a casa. Que también, por una parte, me jode, ¿no? Porque al final el que cree en mí me tiene que creer un poco a ciegas. Yo no tengo manera de demostrar que hago las cosas bien. Yo sé lo que hago y tengo la conciencia muy tranquila y vivo muy bien, pero es algo que hay que darle mucho trabajo aún. Sí, sí. Bueno, volvemos a la parte más deportiva. En 2025 vuelves a Sierre Zinal y acabas octavo haciendo exactamente 6 minutos más que en 2022. ¿Crees que la posición esta de octavo a primero se debe más a que el nivel del deporte ha subido en estos 3 años o es algo que achacas más a tu propio rendimiento respecto a 2022? No, a ver, el nivel... no sabría decir. Yo creo que en 2022 el nivel fue brutal porque, bueno, el que ganó este año, Filemón, estaba ahí delante, Patrick, que ha bajado un poco estos 2 últimos años, pero también estaba a un nivel brutal, estaba Kilian, estaba Remy, estaba Dani Sanz, que por entonces también en esa distancia se movía súper bien. Yo este año, después de Cegama, es verdad que me costó mucho recuperar, había puesto muchísimo en esa carrera y estuve como un mes que me puse malo 3 veces de la tripa, no acababa de hacer las digestiones bien, iba al baño un poco raro y tal. Y estuve pues todo junio muy raro, muy raro. De hecho, en julio fui a Córcega a intentar sacar el billete para OCC. Me puse malísimo en el viaje, intenté correr aún así, acabé mareado, que acabé andando, que no sabía ni... Me quería retirar, pero no podía retirarme porque me tenían que sacar en helicóptero y al final tuve que bajar andando. Te sale más a cuenta seguir que retirarte, ¿no? Exacto, y eso fue un mes antes de Sierre Zinal. De hecho, llegué a descartar ir, pero bueno, me fui a Font-Romeu con el grupito que teníamos allí. Empecé muy suave y las 2 últimas semanas me encontré bien, pero no fue suficiente. Entonces, bueno, yo creo que aún así es un resultado que hay que darle valor porque un octavo y hacer 2:35 no está mal, pero yo sabía y sé que el nivel que di ese día no es el que di en el 2022 y bueno, un poco la idea de volver este año preparándola bien es por ahí, ¿no? De decir, bueno, el año pasado no salió y fui sin querer, ¿no? Es también un poco lo que decía antes, que no me gusta ir a las carreras sin prepararlas bien. En este caso me la jugué un poco porque era Sierre Zinal y le tengo mucho cariño, pero sí que me gustaría este año prepararla como se merece y llegar allí en el estado de forma que quiero. Tienes 2 horas 29-19 en Sierre Zinal en un circuito que te permite comparar tiempos. ¿Tienes algo en mente o algo que te gustaría, que crees que puedes lograr allí?
A ver, este año hice 2:35, es verdad que todo el mundo corrió un poco más lento porque hizo un calor ¿no? terrible. Sí, yo diría que, no sé, tampoco muchísimo, pero un par de minutos se nos fueron por el calor. Sí, algo así. Pero si hiciera un buen día y temperatura buena, sí me gustaría mejorar el tiempo que hice en 2022. No sé hasta qué punto se podría o no, pero sí me gustaría mejorar ese tiempo. Sí, sería, ahora estaba mirando, claro, este año se ganó en 2 horas 28:31. Mejorándolo un poco, pues estarías en podio. El año pasado los 3 primeros, el tercero 2:29:14. Los 3 kenianos. Sí, tengo 2:29:19, si no me equivoco, ¿no? Ah, vale, sí, algo así. Pero bueno, sí, obviamente el objetivo sería mejorarlo y intentar luchar por una victoria, que al final es lo que hice en 2022 y ver qué sale. Pero al fin, también la temporada nos pone en el sitio y veremos de qué soy capaz. Y ya después de Gersinal, último objetivo, una OCC en la que, si no me equivoco, no has corrido nunca y en la que también te vas a medir con los mejores del mundo. ¿Qué expectativas tienes ahí y cómo ves un poquito desde fuera el circo mediático de UTMB? Bueno, por partes. En cuanto al rendimiento deportivo, es el reto más grande de este verano es ese, ¿no? Un poco el combo de Sierre Final y OCC, ver cómo soy capaz de preparar esos dos objetivos tan cerca y mantener el pico de forma, siendo capaz de correr rápido en 2 horas y media y 5. Y yo creo que es posible, y también pienso que el haber fichado por Salomon y toda la estructura que tienen detrás me va a ayudar mucho en eso. Entonces el objetivo, pues eso, es ir a ver dónde me coloca la carrera. No he estado nunca de hecho es que no he estado nunca en Chamonix, o sea que Vas a flipar, va a ser un mundo nuevo para mí. Y sí. la segunda parte de la pregunta, pues un poco en ese sentido, ¿no? Tengo como ganas de ver qué es UTMB, pero tampoco es algo que me obsesione, no me apetece darme un baño de masas porque la gente, todo el mundo dice que te paran todo el rato por hacerte fotos y demás, a todos los corredores. No es algo que me haga especial interés. Tengo ganas de ir a correr y ver el nivel real que hay y cómo es el circuito, ¿no? Porque se ha hablado mucho y no lo he visto, entonces eso es lo que sí que me apetece bastante. Bueno, yo te digo que te vayas calzando, porque realmente es algo que es chulo, pero también puede llegar a agotar todo. Es como el paralelismo claro, es como ir a un mundial de fútbol, en el que ves gente de todo el mundo y tal, muchos medios, rueda de prensa, obviamente mucha exposición, pero también llega un punto en el que cada vez parece que se vaya a desbordar. Bueno, a ver, no lo sé, ya te digo, ¿eh? Tampoco es algo que me pese, ¿eh? Si se tiene que hacer, se hará. Pero sobre todo, pues eso, el vivir la experiencia de correr una carrera tan mediática que, por ejemplo, este año Cegama, el público me parece una locura correr una carrera así, y es más esa experiencia la que busco más que la de fuera de competición. Fuera de competición prefiero estar en la casa del equipo, aislado y tranquilo. Sí, yo creo que sí. De momento este primer año puedes pasar perfil bajo, desapercibido, mejor, ya llegará. Además, a veces hace gracia, ¿no? Como muchas veces ponen a los grandes como el foco mediático, y luego te aparece un Cristian Minocchio, ¿no? Que nadie cuenta y casi se lleva la OCC. Bueno, yo ya eso lo he vivido también. En Sierre Final nadie contaba conmigo. En Cegama nadie contaba conmigo. Bueno, en el Mundial igual ya un poco más, pero... En Cegama ahí discrepo, ¿eh? Bueno, a ver, había la gente que me conoce y a lo mejor te meto en ese saco, pero en general... a mí el día de antes nadie me pidió una foto, yo fui a por el dorsal tan tranquilo, no hice ninguna rueda de prensa. Sí, fue todo muy pues normal. Había mucha gente, pero a mí nadie me decía nada. Pero sí que tu fichaje, yo que estoy ahí como en los dos lados, tela, ¿no? La repercusión que ha tenido. Se ha aparecido en bastantes medios y tal. ¿Te ha sorprendido un poquito o ya lo ves normal?
Bueno, a ver, yo creo que con lo que he sentido estos meses, bueno, este mes, ¿no? Desde que anuncié que salía de la marca y demás, yo esperaba que tuviera repercusión porque había mucha gente pendiente y me lo hacían saber, ¿no? A través de las redes sociales. Me hizo mucha gracia hasta uno que me escribió y me dice, oye, que si no estás anunciando nada porque no tienes, que hacemos un crowdfunding, ¿eh? y le dije como tranquilo que estoy contento, de pronto el anuncio, tal. Había muchos mensajes que no me daban ni para contestar, pero a ese día me hizo tanta gracia y lo vi tan adorable que le contesté. Pero bueno, sí que, pues eso, esperaba que la gente se interesara. No sé si tanto, ¿no? Además es que me ha pillado como eso, en mitad de la presentación, que el viaje de ayer y demás, no he sido muy consciente de la repercusión que ha tenido, pero sí que es verdad que pues la prensa se ha hecho eco y yo creo que ha estado guay la comunicación que hemos hecho. Ha sido un fichaje divertido, ¿eh? Porque ha habido hasta filtraciones de shootings, Sí. Ha sido bueno. De hecho yo quería sacarlo cuanto antes por eso, ¿no? Porque al final si das una noticia cuando ya la sabe todo el mundo, pues no es noticia, ¿no? Y creo que aún así lo hemos hecho bien porque, bueno, sí, hubo la filtración, ¿no? De que en el 10K me hicieron una sesión de fotos y el fotógrafo colgó una historia que estuvo ahí media hora, que el de Radio Marca, que le había llegado ya de los oyentes. Además, luego ya estando en Annecy, algunos compañeros subieron la foto del grupo, que todavía también, y fue como, oye, os lo sacamos y esto no nos explota en la cara. Se ha aguantado, bueno, creo que por los pelos, Sí, pero creo que todo ese movimiento aún así, yo creo que hasta le ha dado así un poco de gracia a la noticia y ha servido para que llegue a más gente. Sí, y aquí también romper una lanza por los compañeros de Ingrávidos que lo sabían y decidieron respetar un poquito también por ti, ¿no? También por ese respeto a veces que te has ganado, pero sí. Sí, a ver, yo entiendo el juego, ¿no? Y también entiendo que si le llega información de los oyentes o si te llega... No es lo mismo que te llegue como información privilegiada que te llegue información de los oyentes de una filtración. Pero bueno, al final, pues sí, vas un poco ahí tira y afloja, que si dices, que si no dices, que si entre broma y broma dejas entrever y demás... Bueno, yo creo que ha estado bien, estoy contento y nada, agradecido también a la parte de la prensa que hace eco y me da visibilidad. Entonces, pues bueno, a veces por ti, a veces por mí, y bueno, nos va bien a todos. Sí, aprovecho ahí para romper una lanza por eso, por los compañeros que sabiéndolo, pues lo han aguantado, no como en otros deportes hubiera pasado, que tiras para adelante, ¿no? Te llevas los méritos y si fastidias al corredor a la marca, pues que hablando mal que se jodan, ¿no? Sí. A ver, está claro que aquí la propia prensa está muy ligada a las marcas, que son al final las que más poder tienen, entonces no les conviene el reventar el fichaje si luego te tienen que contratar, ¿no? También. Entonces vamos todos juntos, pero bueno, aún así pues existe un poco el juego ese de a ver si lo digo, si doy a entender que lo sé, que si doy pistas y demás, pero bueno, ya te digo que yo lo he visto bien y bueno, en algún momento pues puedes pensar que esto mejor o esto peor, pero en general agradecido a toda la gente que me ha ayudado a comunicarlo, que se ha hecho eco, tanto pues eso como ahora tú que me estás llamando, Ingrávidos y todos los demás, yo contento con cómo se ha vivido la noticia. Sí, yo también agradecido porque por un lado no quieres molestar, pero ya pensaba, llevo 2 meses sin hacer podcast y pensaba, si no lo hago ya con Andreu, ya no me voy a poner. También me apetecía hablar contigo porque además es una persona que más allá de correr pues tienes mucho discurso, tienes personalidad. Y por eso también este tipo de entrevista que no es solo sobre tu fichaje, sino sobre varios puntos del deporte. Te agradezco tu sinceridad y nada, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Muy, muy interesante lo que puedes hacer tanto en asfalto como en trail. Va a ser una temporada movida. Sí, tengo muchas ganas de empezar este proyecto y ver qué nos depara el futuro. Pues nada, espero que te depare muchas cosas bonitas, muchas alegrías. Gracias, Andreu, y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti por llamarme y cuando quieras.